Es glorioso como el Señor nos llama a este tiempo y poder glorificar su nombre juntos, ¿cierto? Y no tenemos que tomar en poco estos tiempos en el cual el Señor provee de un ambiente celestial para que nosotros podamos tomar de su porción. Y en este tiempo lo invito a que pueda disponer su corazón a escuchar la palabra, porque el Señor hoy día le place hablarnos, continuamente nos está hablando. Disponga su corazón ahí donde está, disponga su corazón. Si hay cosas que lo están distrayendo, este tiempo ha sido tan hermoso, pero si hay cosas que ahora han venido a traer distracción, deséchelas, sáquelas, que nadie le robe la oportunidad de estar delante del Señor y prestar oído a su palabra. Amén. El Señor en este tiempo nos ha venido hablando acerca del Enoch, ¿se acuerda? Y una de las palabras centrales que nos han exhortado los pastores es: donde está el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas, ¿cierto? Y esa palabra tiene relación a cómo se engendra una generación celestial, ¿cierto? La semana pasada los pastores tocaron un punto muy importante, ¿se acuerdan? Y habla cuando el Señor llamó al pueblo a... Esa parte, como dice la pastora, usted se supone que me responde. El Señor llevó al pueblo a subir. Sin embargo, hubo algo dentro de ellos que no les permitió subir. ¿Qué fue? El temor, el miedo. Vamos a retomar esa arista de la palabra y le pido que me pueda acompañar a Éxodo 20, del 18 al 19. Esta palabra nos va a ayudar a comprender. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel es una tipología de hijo. Busquen su Biblia, Éxodo 20, del 18 al 19. ¿Lo tiene? Amén. Sevita, ¿lo puedes leer? Dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolos el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Entonces, ¿qué está hablando esta palabra? Quiero que se la imagine para que podamos entender el contexto en el cual está sitiado esta palabra. Dice así: todo el pueblo, ¿qué estaba haciendo? Observaba, ¿qué cosa? Estruendo, relámpagos, sonido de bocina, el monte que humeaba. De nuevo, ¿qué dice? Viéndolo, el pueblo, ¿qué le pasó? Temblaron. Y acá los pastores nos enseñaban que tenía que ver con un área que no había sido tratada en el pueblo de Israel, que estaba relacionada a una naturaleza caída. Amén. Y ahí es donde opera el miedo. Yo le quiero preguntar, ¿cómo usted se da cuenta de lo que opera adentro de una persona? ¿Cómo se evidencia lo que hay adentro? Por lo que habla. ¿De qué otra manera tú te puedes dar cuenta de cómo está la persona? Sus reacciones. ¿Qué otra cosa más? Su lenguaje no verbal, su postura. Cuando una persona está con temor, ¿cómo va a ser la postura? Probablemente va a tender a irse al centro, a empequeñecerse, ¿o no? Y acá estamos hablando de dos cosas. El pueblo sintió temor, pero quiero que pongamos atención a estos dos aspectos que acabamos de mencionar. Lo que ellos hablaron y cómo ellos adoptaron una postura. Vea en una palabra qué fue lo que dijeron. ¿Qué le dijeron a Moisés? Habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero que no hable Dios con nosotros, porque si no, nos vamos a morir. Y acá, yo no sé si a usted le ha pasado, o quizás lo ha hecho, que manda
al amigo o al hermano chico a enfrentar al papá cuando uno se manda una embarrada? ¿Le ha pasado? Es como ya, sí, yo soy responsable de lo que pasó, pero anda tú, enfrenta tú. O sea, ¿qué estaba haciendo el pueblo de Israel con Moisés? Que se muera él, po. Que él se muera, pero nosotros no. Habla tú con Dios. Pero mira, ¿no te llama la atención que lo que el pueblo estaba rechazando era oír la voz de Dios? Eso era lo que el pueblo estaba desechando. Estaba desechando oír la voz de Dios en medio de esa manifestación gloriosa. ¿Por qué? ¿Cuál era su temor? Morir. Guarde eso. Cuando la palabra dice, dijimos que tú te das cuenta de lo que hay en una persona por lo que habla y por su postura, ¿cierto? Dice la palabra que temblaron y se pusieron lejos. Cuando habla de ponerse lejos, usted cree que quizás puede ser una postura de tengo miedo, me alejo, me escondo. Pero en el original viene de una raíz que significa erguir. Mantenerse en esa posición, erguido. ¿Qué había entonces adentro? Orgullo. ¿Qué quería hacer el Señor con eso que estaba dentro del pueblo? Humillarlo. Pero ¿cuál fue el temor que no los dejó entrar en el proceso? El temor a morir. ¿Te vas dando cuenta? Israel es una tipología de hijo. Y esto puede estar pasando con nosotros. Que entramos en un proceso donde el Señor nos está llevando a una etapa de muerte, pero hay dos aspectos que pueden estar frenándote y te hacen desechar la voz de Dios: el temor o el estar erguido, o el orgullo. Y eso el Señor quiere humillarlo. ¿Por qué crees que no has estado hablando constantemente acerca del Enoch? ¿Será que solamente el Señor quiere que padezcamos? No. ¿Qué quiere el Señor con nosotros? Que escuchemos su voz. Que escuchemos su voz en medio de esta manifestación. Sigamos. Y yo te pregunto, ¿a qué le tenemos miedo a morir? ¿Será que le tenemos miedo a morir a una cosa, por ejemplo, la estabilidad económica? ¿Le tenemos miedo a morir al trabajo? ¿Tenemos miedo de perder una relación? ¿Tenemos miedo de perder la familia? Cuando tú amas tu vida, siempre te vas a mover en temor. Porque el miedo lo que hace es esto, querer retener en tus propias fuerzas para poder conservarlo. Pero el Señor dice en su palabra, el que ama su vida, la va a perder. Pero el que pierde su vida a causa de mí, ¿qué va a hacer el Señor con ese? Ese la va a encontrar, ese va a encontrar la vida. Por eso te digo, iglesia, no le tengas miedo a la muerte. No le tengas miedo al proceso de padecimiento. No le tengas temor al proceso de humillación, porque en esa muerte el Señor te va a entregar una imagen gloriosa que dice su palabra. Te la voy a leer y quiero que esta palabra la guardes, porque esta palabra es para algunos. Así lo describen las Escrituras. Te lo voy a leer. Dice Mateo 16, 25 al 28. Te lo voy a leer yo. Cualquiera que desee preservar su vida, dijimos que la va a perder. Mas cualquiera que pierda su vida por mi causa, ese la va a encontrar. Y acá te pregunto, y acá uno se empieza a cuestionar todo. ¿De qué le vale a un hombre ganar el mundo entero dañando su alma? ¿De qué vale desgastarte tanto en cosas naturales si pierdes tu alma?
¿O qué podrá hacer el hombre? ¿Intercambiar su alma? Y acá, céntrate en esto. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de mensajeros celestiales para dar a cada uno su recompensa. De cierto os digo, que algunos de los que están aquí, algunos no van a experimentar la muerte hasta que tengan la visión del Hijo de Dios viniendo en gloria. Algunos de los que están aquí no van a pasar por la muerte hasta que tengas la visión del Hijo del Hombre sentado a la diestra, gobernando en gloria. ¿No te estremece eso? Significa que cuando pases por tiempos de muerte y padecimiento, lo que va a abrir el Señor es tu visión. No vas a abrir tu visión al abismo, ni a la pérdida, ni a lo que te persigue, ni a la muerte. Vas a ver al Cordero sentado a la diestra, gobernando. Y eso te permite gobernar sobre la muerte. ¿Qué dice la palabra? Si muero con Cristo, sé que con Él voy a resucitar. Si muero con Cristo, sé que con Él voy a resucitar. Dice la palabra que Cristo murió y la muerte no encontró dónde establecer su gobierno, porque murió completamente. No le tengas temor a morir, porque va a haber un punto que la muerte va a tratar de entrar y no va a encontrar dónde buscar lugar. No va a encontrar lugar, porque va a haber llenura del Espíritu, llenura de la gloria del Hijo, llenura de la gloria del Padre, llenura de la gloria del Espíritu de Dios. No va a encontrar lugar. Estás batallando con pensamientos de muerte. Busca la visión. ¿Dónde la encuentro? ¿Dónde está la visión? Estás batallando con depresión. Busca la visión. Porque eso va a quitar el gobierno de muerte sobre tu vida. El Señor no nos está llevando a padecimiento sencillamente por sufrimiento. Tienes que alzar tu mirada, iglesia, porque cambiamos de estación. El Señor nos llevó a este tiempo. Y donde está el cuerpo muerto, ahí se van a manifestar las águilas. La naturaleza angelical viniendo. Te falta fuerza, hay cansancio, hay enfermedad. Busca la visión del Hijo del Hombre, que revolotee esa gloria adentro, para que te vuelva el aliento de vida. Pierde tu vida. Desecha todo por basura con tal de ganarlo a Él, con tal de buscarlo a Él. En el nombre de Jesús. Hay un proceso que si tú comienzas a revisar en las Escrituras, yo le diría que son crisis que pasó Israel. Y dijimos que la primera crisis estaba relacionada con el miedo, ¿cierto? El temor a la muerte. La otra crisis que tuvo Israel fue el mantenerse erguido. Y lo que yo llamaría como una tercera crisis es la crisis del ascenso. Cuando el Señor te llama a subir. Y yo te voy a leer rápidamente 3 palabras. Dijimos que una persona va a evidenciar lo que hay adentro a través de lo que habla. Te voy a leer esta palabra porque es muy importante. Éxodo 17:3. Lo puedes anotar y después, si quieres, lo puedes leer. Y tú me vas a decir qué tienen en común estas 3 cosas. El pueblo tuvo sed. Murmuró contra Moisés. ¿Dónde estaba el pueblo en esta etapa? En el desierto. Esto yo se lo pregunto a los chicos de ADN.
Pero ¿cuál es la característica del desierto? ¿A quién le gustaría vivir en un desierto? Son características hostiles. Pero, ¿de dónde los había sacado el Señor? De Egipto. ¿Qué dice la palabra acerca de Egipto? ¿Cómo era la servidumbre? Los trataban con cariño, para hacerte una comparación. Les causaron amargura, los oprimían, probablemente los golpeaban, soltaron decretos para matar a los hijos de Israel. ¿Cómo te sentirías tú en medio de esa persecución? De un sistema que lo único que buscaba era eliminar a Israel. ¿Pero qué hacía Israel? Dice la palabra que se multiplicaban, ¿cierto? Y ellos clamaron y el Señor los sacó. Entonces, para que entendamos esto, Egipto estaba atrás, ellos ya habían salido. Amén. Dice así: el pueblo tuvo sed, porque en el desierto hay agua. No, ¿cierto? Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Para matarnos de sed, a nuestros hijos, a nuestros ganados. Guarda eso. Números 25. Yo te lo voy a leer también. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementeras, no es lugar de higueras, ni de viñas, ni de granadas, ni hay agua para beber. De nuevo. Números 21:5. No te estoy leyendo ni siquiera el mismo capítulo. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan, no hay agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Qué tienen en común estas tres cosas? ¿Cuál es el cuestionamiento? ¿Cuál es la frase que se repite? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Y quiero que lleves esta frase a ti. ¿Qué hay en nuestra boca? Señor, ¿por qué me estás haciendo pasar por esto? ¿Por qué me estás haciendo padecer de esta manera? ¿Por qué vuelvo de nuevo a este ciclo? ¿Se parece un poco a lo que a veces nosotros declaramos? ¿Pero por qué? Si en Egipto sufrían opresión. La crisis del ascenso. Yo te voy a decir una cosa. El Señor buscaba que Israel muriera. ¿Sabes por qué? Porque la marca de Egipto, la única manera de quitarla es con la muerte. Ese cuerpo tiene que morir. Porque en ese cuerpo está toda la memoria de esclavitud. Entonces te digo, ¿por qué el Señor te está llevando a procesos de muerte? ¿Por qué? Porque Él quiere sacar la amargura y la memoria que Egipto dejó dentro de ti. La quiere sacar. No quiere que te acuerdes más ni del daño, ni del abuso, ni del dolor de Egipto, ni de la esclavitud. Tienes que morir. Porque muriendo el cuerpo, muere esa semilla, muere esa memoria. ¿Te das cuenta que el Señor no nos hace pasar por tiempo solamente porque sí? Donde está el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas, la crisis del subir. Y acá yo te voy a comentar algo. Es bueno que empecemos a escudriñar y a pensar cómo ha sido nuestro pensamiento y proceder en este tiempo. Porque Egipto también tiene una forma, y su forma respecto a la visión es que tú hagas esto. ¿Qué significa? Mirar atrás. ¿Y qué hay atrás? El pasado, ¿cierto?
Mira, hay una frase bien penca, pero que dice, todo tiempo pasado fue mejor. Mentira, hermano. Es una frase que grafica lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque Egipto, como tenía esta facultad de hechizos, de magia, piensa que esa etapa de esclavitud era mejor que lo que estás viviendo de ahora, pero no te acuerdas de toda la aflicción y destrucción que había en esa tierra. Y tú decís, ya, lo estoy pasando mal, pero te olvidaste de lo que ese pasado de destrucción tenía sobre tu vida. Hechizo. El Señor lo que quiere hacer es despertarte de ese hechizo para que tu visión salga de estar mirando atrás y puedas ver lo que prosigue adelante. Proseguir en conocerle a Él. ¿Te vas dando cuenta? El Señor a través de esto lo que está haciendo es volver a direccionar la mirada en Él. Deja de mirar atrás. Sal de ese tiempo cronológico. El Señor es un Dios de eternidad. Y yo te digo, ¿por qué crees que el Señor quería llevar al pueblo al desierto? ¿Será que solamente quería que sufrieran? ¿Qué había en el desierto? Aflicción. ¿Y qué más? ¿Tú crees que el Señor los iba a hacer pasar calor, hambre, frío? ¿Qué quería enseñarles el Señor? Dependencia. ¿Qué más? La nube, la manifestación gloriosa. ¿Qué otra cosa más? ¿Por qué crees que el Señor los hizo pasar por desierto? ¿Qué quería mostrarles Él en ese lugar tan terrible? La gloria. ¿Pero qué más? Llévalo a algo práctico, algo contigo. La fe. El Señor no te va a dejar solo. El Señor no te va a dejar solo en el proceso de desierto. Y mira lo que dice la palabra. Esto va para nosotros. Porque la salida de Egipto no es de cualquier manera. Vosotros visteis lo que le hice a los egipcios y cómo los tomé sobre las alas de las águilas y los traje a mí. Ahora pues, y acá el Señor te empieza a instruir, me empieza a instruir a mí. Anota esto porque es importante. Si diereis oído a mi voz. Si diereis oído, ¿a qué? ¿A la queja? ¿A qué cosa? A la voz de Dios. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y yo te llevo a preguntar, ¿qué es lo más valioso para ti? ¿Cómo cuidas eso que es más valioso? Quizás si eres papá, lo más valioso son los hijos. Y uno los cuida, los baña, ¿cierto? Los viste, porque es algo valioso. Quizás si tienes un auto, estás limpiando el autito y lo cuidas, que no lo rayen, que no sé qué. O sea, el que tengas un tesoro preciado, uno no le da un uso que cualquier otra cosa, ¿o no? Lo cuidas, lo preservas. Entonces, quiero que puedas visualizar cómo el Señor nos ve. Porque acá hay dos cosas. Puede que tú ames tu vida, pero también puede que hayas perdido el completo valor por tu vida. Que no tengas valor. No tengas deseos de vivir. No haya una motivación. Eso también es herencia de Egipto. Y el Señor lo que está diciendo, te está mostrando un camino para que esas áreas entren en el proceso de sanidad. Y es, si diereis tu oído, si inclinas tu oído a la voz, guardas mi pacto, tú vas a ser mi especial tesoro. ¿Te sientes un especial tesoro? Mira cuál es la característica de un tesoro. Primero, un tesoro indica una posesión personal. ¿Lo puede ocupar otra persona? Personal. Es exclusivo. No tiene acceso a otra persona. Y es una propiedad que tiene el siguiente camino. Y esto tiene que ver contigo.
El Señor te ve, te adquiere, te saca de la esclavitud y comienza a formarte. Y en esa formación lo que hace es cuidarte de cerca. Te vuelvo a repetir para que lo entiendas. Primero el Señor te adquiere, te vuelve a sí mismo, te saca de la servidumbre, de la esclavitud, te comienza a formar y te cuida de cerca. Eso quería hacer el Señor en el desierto, que entendieran que el Señor los iba a cuidar de cerca. Él iba a proveer todo lo que ellos necesitaran. Pero ¿qué fue lo que frenó la obra de Dios? La declaración. Y esto es lo que el Señor busca en el desierto. Cuando el Altísimo hizo heredar las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos. Porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que lo tocó. Y acá estamos nosotros. ¿Dónde le halló? En tierra de desierto. ¿Dónde lo halló? En tierra de desierto, en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor. Lo instruyó. Lo guardó como a la niña de sus ojos, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos. Si estás en el yermo de la horrible soledad, en el lugar terrible, el Señor comienza a revolotear sobre esa estación, comienza a visitarte, comienza a guardarte como la niña de sus ojos. No hay desprotección, no hay desnudez. El Señor bajo sus alas nos mantiene seguros, revolotea, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, solo Él le guió, no hubo Dios extraño. ¿Con quién estás compartiendo tu corazón en este tiempo? ¿Qué otro señorío hay dentro de nosotros? Porque el Señor lo que quiere hacer con nosotros es que no haya Dios extraño. No compartas tu vida con nadie. El Señor es celoso de nosotros. Necesitas de esto, busca el ala, dile al Señor, revolotea sobre esta situación, revolotea sobre mi mente, revolotea sobre mis recuerdos, sobre lo que me hace volver atrás. Revolotea sobre mis etapas de enfermedad, revolotea sobre mi inestabilidad, revolotea sobre el abandono. Dile al Señor, dile, pídeselo, porque Él sobre la voz responde. Sí, Señor. El Señor nos saca de este gobierno para entrar en este lugar seguro. No hubo Dios extraño y lo hizo subir sobre las alturas y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. El Señor en este tiempo, al que entra y quiere entrar en este tiempo de muerte, Él lo va a guiar, lo va a sustentar y lo va a instruir. Porque ¿cuál es el gran dolor del hijo? ¿Cuáles son los dolores de los hijos? Te pregunto. ¿Cuál es el dolor de un hijo? Estar solo, ¿qué otra cosa más? ¿Cuál es el daño típico del hijo? Nadie me enseñó a hacer esto. Nadie me dijo cómo se enfrentaba a esta situación. Nadie me puso límites cuando estaba haciendo las cosas mal. Pero el Señor en este tiempo se manifiesta para guiarte, para instruirte y para sustentarte. No te resistas a este proceso. No seas rebelde. No seas contumaz. No ames tu vida.
porque la vas a perder. Pero si tú desechas tu vida, el Señor va a traer este proceso glorioso sobre ti. Y vas a ver cómo en medio de esas cosas va a aparecer su ala. Va a aparecer su ala. Y va a comenzar a transformar lo que hay dentro de tu casa, lo que hay dentro de tus hijos, lo que hay dentro de tus generaciones. El Señor dice que estaba sobre los hijos de Israel. Él contó cada uno de las tribus y sobre cada uno Él estaba con sus plumas, sustentándolos, preservándolos. Busca habitar bajo su ala. Y acá quiero que podamos entrar en una palabra. Perdón, hermano, que estoy un poco resfriada, así que sabrán perdonar esta parte. Tengo que sonar. No es contagioso, o quizás sí. Acá, ¿cuál es la imagen que tenemos para saber cómo hacer las cosas? ¿Qué imagen nos muestra el Señor constantemente? ¿Qué imagen? ¿Cómo aprendemos a proceder en la casa? ¿A quién el Señor siempre está hablándonos? ¿De quién? De Cristo. Cristo fue hijo y completó todo proceso de justicia. Entonces, cuando entramos en las Escrituras y vemos cómo el Señor vivió en los días de su carne, eso también es un camino para nosotros, ¿cierto? Amén. Entonces, vaya conmigo a Hebreos 5:5. ¿Ya? Vamos a Hebreos 5:5. César, ¿me lo puede leer, por favor? Amén. Amén. Así, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino Él que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, vamos a recapitular un poco y vamos a hacer un paralelo, ¿ya? Dijimos que Israel era una tipología de hijo, ¿cierto? ¿Qué le pasó cuando escuchó la voz? Primero, tuvo temor. Segundo, ¿cuál fue su posición? Se mantuvo erguido. ¿Y qué fue lo que pasó con su boca? Anda tú, Moisés. Muérete tú. Nosotros tenemos miedo a la muerte. Tenemos esas tres cosas, ¿cierto? Ahora, vamos a ver cómo el Señor como hijo también vino a establecer un proceder. Primero lo que dice: Cristo tampoco se glorificó a sí mismo. Mira la palabra, léela, hermano querido. Inclina tu cabeza y lee el bendito pasaje, porque esto nos va a ayudar a entender, para que no te pierdas. Cristo no se glorificó a sí mismo, sino ¿qué pasó? ¿Qué dice ahí? Ya, ¿qué pasó? ¿Cómo fue entonces? Léelo, po. ¿Quién le dijo? ¿Cómo dice que dijo? ¿Qué dice? Le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Cómo entonces sintió esa naturaleza celestial en Jesucristo? ¿A través de qué? Dios le dijo: tú eres mi hijo.
¿Qué estaba haciendo Israel entonces cuando desechó la voz? Estaba desechando ese proceso de ser engendrado. El Señor empieza a engendrarnos a través de la declaración: eres mi hijo, yo te engendro. ¿Cuándo? Hoy, presente, continuamente. Te engendro hoy, te engendro hoy. Mañana es otro día, te engendro hoy. Su declaración comienza a suministrar nuestra vida de forma constante. Pero Jesucristo no se glorificó a sí mismo. No se mantuvo erguido. ¿Qué hizo? Se humilló. ¿Para qué el Señor quiere que te humilles entonces? Para que se pueda soltar la declaración acerca de que aún tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos. Fabricio, ¿te puedo molestar? Y Fabricio nos contó algo muy interesante respecto a las frecuencias. ¿Nos puedes compartir un poco de eso como ejemplo? Hola, bueno, yo antes de seguir el camino del Señor, me gustaba hacer música. Tenía amigos que hacían música y todo el tema, y aprendí de que las frecuencias generan una hipnosis que, sobre todo con la música que no son alabanzas, quedan y repercutan en tu mente. Entonces, produce, bueno, como decía, la hipnosis y siempre quedan en tu mente. O sea, hacen seguir patrones. Sí. Fabricio, él es un chico de nuestro ADN. Se bautizó hace poquito, así que démosle un aplauso al Fabricio. Mira, ¿por qué le pedí que nos contara esto? Porque la historia que nos está contando el Fabricio es súper llamativa en el sentido de que él trabajaba con un amigo en un proyecto musical, de música urbana, ¿cierto? Tenía todo listo. O sea, ya estaban grabando, ya había un compromiso de parte de él con la persona. Y el Fabricio nos decía que en la música se mueven frecuencias, como decía él, que producen hipnosis. ¿Qué hace una persona que está bajo una hipnosis? ¿Tiene capacidad de entender o de filtrar lo que está recibiendo? No, está bajo hipnosis, está inconsciente. La música urbana tiene ese gobierno. Por eso, cuando escuchas esa música, tú ni siquiera le pones atención a la letra, porque como dice Fabricio, funciona en base... ¿Por qué se ríen algunos? Cuidadito. Lo que hace es establecer patrones. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque el Fabricio entró en las aguas del bautismo y al día siguiente nadie le dijo, santo el Señor, que nadie le dijo que terminara ese contrato. Él terminó el contrato con el chico y salió de ese sistema. ¿Te vas dando cuenta? ¿Te vas dando cuenta cómo funcionan las aguas del Señor dentro de nosotros? ¿Tú crees que alguien le dijo y alguien le empezó a exhortar? Fabricio, tienes que salir de eso. No, las aguas del nacimiento de arriba empezaron a entrar en el oído y lo desconectaron de la frecuencia de la hipnosis. Hay muchos que están bajo esa frecuencia. Tenemos que nacer de arriba para salir de toda forma de hipnosis, porque en esa hipnosis los sacerdocios de oscuridad lo que buscan es establecer patrones de muerte dentro de los hijos. Si esto es lo que batalla nuestros hijos, son contra lo que están batallando los jóvenes en este tiempo. ¿Te vas dando cuenta que la frecuencia y el sonido no es algo inocente? Gracias, Fabricio. ¿Vas entendiendo? Sigamos. Dice la palabra que en los días de su carne, ¿cómo era la actitud de Jesucristo? Búscala ahí. Ofreciendo ruegos y súplicas. Y yo te pregunto, ¿te ha tocado suplicarle a alguien?
Usted, hermano, se rió. ¿Le ha tocado? ¿Cuál es la actitud de una persona que suplica? La verdad es que no quería hablar, pero... amén. No, la actitud tiene que ser una actitud, digamos, de humillación, porque en el fondo es para también entrar en comunión. Es para conseguir algo también. Entonces, cuando uno suplica algo, tiene que sacar toda barrera, o sea, que hay en uno primero, para poder acceder al otro y conseguir eso que necesita, a través de esa súplica, de esa, no sé cómo llamarlo, eso. ¿Suplicar es humillante o no? Es humillante, o sea, tú lo que finalmente haces es, por favor, concédeme esto. O sea, ya no te queda nada que perder, porque eso es cuando llegaste al nivel de súplica, que ya no hay vuelta atrás. Y lo que hace es, ya no tengo más, por favor. El Señor en los días de su carne, ¿cómo se acercó? Con súplica. Súplicas, ruegos, lo más humillante. Así el Señor anduvo en los días de su carne. Entonces, ponte en este ejemplo. ¿Está la carne viva dentro de ti? Súplica. Humíllate. Pierde tu dignidad en el buen sentido. Pídele al Señor, Señor, te suplico esto porque no puedo con esto. Y acá empezamos a hablar, voy a sacar hartos ejemplos del ADN porque con los chicos estamos viendo justo este tema, de cómo opera la carne a través de estos instintos, ¿cierto? Que son naturalezas que nos gobiernan. Y acá damos un ejemplo, es que no quiero contar esto porque tuvimos una situación que no la podemos contar, hermano, pero fue un accidente en el auto. Ay, Señor, Cristo nos libre. Y nosotros veníamos hablando acerca de cómo el Señor nos iba enseñando a gobernar sobre los instintos. Y acá hay un ejemplo que creo que a todos les ha pasado, que es que en el auto tú vas manejando y yo siento, esto es lo que yo creo, que hay dos espacios en los que se evidencia completamente cómo es una persona: manejando y jugando a la pelota. ¿Tengo razón o no? En la conducción uno entra en la hipnosis también y ahí siempre aparece el mítico viejo pelado, ¿cierto? Que te quiere tirar el auto encima y uno tiene dos opciones: o responderle, no voy a decir en qué forma, o simplemente voltear tu cabeza y seguir mirando adelante. En ADN estamos en ese proceso. Estamos constantemente que el Señor venga a matar esa área de carne, pero acá el Señor te está dando otra estrategia. Si estás en ese tiempo de la carne, súplica, ¿qué más? Ruego, ¿y qué más? ¿Cómo fue oído el Señor en esa etapa? Búscalo en la palabra. ¿Qué había en él? ¿Por qué fue oído? ¿Qué más? Temor reverente. Cuando vienes a este tiempo, hay reverencia en ti. Cuando dispones tu corazón a escuchar la palabra, hay reverencia o te quedas dormido. ¿Qué hay dentro? Porque el Señor no va a escuchar el clamor de alguien que es irreverente y no es consciente de su presencia. El Señor fue escuchado a causa de su clamor y su temor reverente. Aunque Él no necesitaba humillarse porque Él era Dios, adentro había un temor de la presencia, de estar consciente frente a quien estamos delante. Hay celo dentro de ti. Eres consciente frente a quien estás. Por eso suplicamos, porque vemos al Señor delante. No seremos conmovidos. Suplicamos porque vemos al Señor delante. No seremos conmovidos. Súplica y ruego. No dejes que la queja entre en tu boca. Ruega para que el Señor saque eso que hay dentro. Suplícale: Señor, yo no puedo con mi esclavitud. Necesito que venga tu ala y me haga subir.
me haga subir. Cristo cumplió con cada etapa, con cada proceso de justicia. Si escudriñaban su vida, no había nada que encontrarle, era perfecto. Pero ¿sabes qué dice la palabra? Aunque era hijo, ¿por qué aprendió obediencia? ¿Cómo aprendió obediencia? Léelo en la palabra, búscalo. ¿Cómo llegó a aprender obediencia? A causa del padecimiento. El Señor te está haciendo padecer para que seas hijo, para que tu oído salga de la frecuencia de la destrucción, salga de la voz de los perseguidores. Y mira lo que significa obediencia. Esto es lo que nos hablaban los pastores. Obediencia, escuchar con atención, acatar, sumisión, oír bajo, como un subordinado, conformarse a un comando. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Si el Señor te está hablando hoy, no endurezcas el corazón, porque el oír bajo lo que busca en nosotros es el Shamá. Di conmigo, iglesia, Shamá, Shamá. El Señor uno es. Shamá, el Señor uno es. No hay fragmentos de separación en Él. El Señor uno es. Y hay una cosa que es fundamental en el Shamá. El Shamá lo que hace es que tu oído se conecta a la frecuencia de la voz de Dios. Anótalo porque esto es importante. Esa frecuencia no solamente entra en tu oído como una onda sonora, entra en tu corazón. Entra en tu interior. ¿Y sabes lo que produce? ¿Qué produce, José? ¿Te acordáis? Cuando entra en el corazón. La palabra, ¿te acordáis? Abre el entendimiento. Me estáis dejando en vergüenza más encima. Oye, estos cabros. Vamos de nuevo. La Cata. Cata, ¿qué produce? Marca el corazón. ¿Por qué? ¿De qué cosas tú te acuerdas? ¿De qué palabras tú te acuerdas? Las que te marcaron el corazón. Y cuando el Señor te marca el corazón, el Shamá abre tu entendimiento. Entonces eso que no entendías, el Señor lo abre. Tenemos entonces, entra en tu oído. ¿Dónde marca? El corazón. Entra en tu corazón. ¿Qué se abre? El entendimiento. Y cuando se abre el entendimiento, te lleva a una acción. A movilizarte, porque el Shamá de Dios, oír y hacer, significan lo mismo. Significan lo mismo. Y aquí es donde empezamos a escudriñar. ¿Hay daño en nuestro oído? Si recibimos una instrucción y no lo hacemos, hay una desconexión entre el oír y el hacer. Shamá. El Señor uno es. Amarás al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Porque ahí el Señor empieza a unificar lo que se separó, lo que Egipto separó, la mente, el corazón y el cuerpo, lo que está disociado. A veces hago cosas que no quiero hacer, pienso cosas que no quiero. Shamá Israel, el Señor es uno, el Señor es uno. Te vas dando cuenta cómo el Señor va reconciliándonos en las cosas prácticas. A veces no podemos sustentar una sola instrucción y el Señor trae padecimiento para que no sigas desconectado, para que entres en el proceso de obediencia. Inclina tu oído, inclina tu oído, inclina tu oído, porque en eso el Señor se va a glorificar. Shamá Israel, el Señor uno es. Esta
esta palabra es tan importante? Porque el Shamá tiene muchas aristas. Ya entendimos que era una frecuencia de cómo el sacerdocio de Cristo entra en nuestro oído. Y así como Shamá, oír y hacer significan lo mismo, Shamá significa lo mismo que guardar el pacto. No me acuerdo quién oraba en la oración, en la adoración, ministrando que el Señor iba a escribir sus leyes dentro de nosotros. A medida de que tú inclines tu oído, el Señor te va a hacer por defecto guardar esa letra que Él está escribiendo con su espíritu. Te va a hacer guardar su pacto como un hijo que nace dentro del matrimonio. ¿Te vas dando cuenta? Shamá también decía el salmista, Shamá a Dios, óyeme cuando te clamo y respóndeme, porque el Shamá de Dios también trae respuesta. Por eso cuando tú dispones tu oído y lo inclinas a escuchar su voz y le clamas, el Señor responde. Shamá Israel, el Señor uno es. Quiero que vayamos a Hebreos 5. Del 11 al 12. Acá está. Dice así. Leámoslo juntos, ¿le parece? Amén. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué le llama la atención a esta palabra? ¿A quién está describiendo? ¿A quién está describiendo? A nosotros. Esperemos que no, hermano. Esperemos que no. Léalo. ¿Qué dice? Está describiendo un tipo de oído. ¿Cuál es? ¿Cómo? El tardo. Hermano, yo soy un poco sorda, así que le voy a preguntar. ¿Qué? Hermano David, yo le voy a preguntar porque siempre le preguntan a usted. No importa, si una pregunta es fácil. ¿Qué sería para usted una persona tarda para oír? Una persona necia. ¿Una persona necia? Sí. ¿Qué sería para ti una persona tarda para oír? Tarda para oír. Alguien que se demora mucho en entender lo que le dicen. ¿Se demora en entender? ¿Qué decía usted? Que es tarda para oír y no obedece. ¿No obedece? Tenemos hartas cosas. ¿Qué otra cosa más se te ocurre, Daniel? Una persona orgullosa. Una persona orgullosa. ¿Qué otra cosa más se le ocurre, hermano Juan Carlos? Una persona tarda para oír. Lenta. Lenta. Muy lenta. ¿Cómo una persona lenta? Que pasa el tiempo y que a pesar del tiempo no entiende. Pasa el tiempo y no entiende y le decía 80.000 veces lo mismo. ¿Qué otra cosa más es la característica de una persona lenta? Que entiende. O sea, la persona lenta, tarda, entiende, pero no le gusta obedecer. ¿No le gusta obedecer? ¿Qué hay que hacer con la gente cuando es muy lenta? ¡Apúrate, po, hombre! ¿O no? Igual que los güeyes. Me gustó ese ejemplo. Hay que entrarlo a apurar.
¿Qué otra cosa? Quiero que nos centremos un poco en esto, porque esto el Señor, que es muy loco esta cuestión. Pero, ¿qué otra cosa más tiene una persona lenta? Un tardo para oír. ¿Qué otra cosa se le ocurre? Es indiferente a escuchar lo que se está hablando. Es indiferente a escuchar. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué pasa cuando, mira, un ejemplo más práctico, cuando un hijo tú le mandas a hacer la cama y no la hace nunca? Desobediente, porfiado, otra cosa más, sordo también puede ser. Pero, ¿qué hace el que escucha, valga la redundancia, el que escucha y no hace nada? No avanza, pero se queda en una posición quieta. Entonces, cuando alguien está muy quieto mucho rato, por mucho tiempo y no hace nada, lo tendríamos que reconocer como una persona, tortuga, pero alguien holgazano, ¿no? Una persona floja, no se moviliza, perezosa. Ya, todo lo que dijeron está súper bien, porque la palabra dice que algunos habéis hecho tardos para oír. Y está el perezoso, está el holgazán, todo lo que ustedes dijeron, pero acá la palabra toma una raíz que a mí me sorprendió, porque a ti tú te vas dando cuenta cómo hay actitudes que en nosotros están de forma inconsciente y que obedecen a una paternidad y un sacerdocio que no viene del Señor. Tardo viene de notsos, significa hijo ilegítimo. Espurio, que es un hijo falso. Bastardo, no me gusta tanto esa palabra, pero cuando hay tardanza en el oído, ¿qué hay dentro entonces? Hay otra paternidad. Un hijo ilegítimo es aquel que nace fuera del pacto, fuera del matrimonio. O sea, es un hijo que está expuesto, un hijo que está fuera. ¿Qué dice la palabra acerca de estos hijos? ¿Pueden entrar en la congregación? No entran. Entonces aquí tú te empiezas a revisar por qué de alguna manera hay personas que vienen y que van, que vienen y que van, que quieren entrar en el proceso, quieren entrar y no lo hacen. Tardos para oír, porque en el interior lo que se mueve es el hijo ilegítimo. Y yo le pregunto, ¿cuál es el hijo ilegítimo por excelencia que describe la palabra? ¿Qué miedo, usted sabe? ¿Ya? El hijo de Abraham, ¿cómo que se llama él? Ismael. Ismael era hijo fuera del matrimonio. ¿Con quién tuvo? Con Agar. ¿Y Agar de dónde era? De Egipto. ¿No te llama la atención? Tardo para oír, tardo, hijo ilegítimo relacionado a Ismael, un hijo que nace fuera del pacto, pero tiene una mezcla. Abraham y Agar, la egipcia, la servidumbre entrando. Te vas dando cuenta que cuando hay una tardanza en tu oír, cuando te cuesta entrar en el proceso de obediencia, lo que está operando es esta mezcla de servidumbre. Hay que sacar la esclavitud, iglesia. Hay que sacar a este hijo. Y quiero que veamos, revisemos esta palabra, está en Génesis 16, porque acá te vas a empezar a entender por qué a veces hay cosas que vienen sobre tu vida y no tienes explicación. Dice la palabra en Génesis 16, 12, hablando de Ismael: él será un hombre fiero, como un asno salvaje. Su mano estará contra todos y la mano de todos contra él, y vivirá enfrentando a sus hermanos. Él será hombre. ¿Qué hombre crees que era? ¿Qué tipo de hombre crees que era Ismael?
¿Será un Enosh? Un Adamá. ¿Cuál era la característica del Adamá? El rojizo. ¿Qué pasa con el hombre rojizo? ¿Cómo? No entra en el proceso de formación. Y como no entra en el proceso de formación, lo que lo posee es, ¿qué cosa? El instinto. Y acá la palabra dice que es un asno salvaje. ¿Te acuerdas de Saúl? ¿Te vas dando cuenta cómo estas cosas van operando? Será fiero y su mano estará contra todos, constantemente estará en pugna y la mano de todos contra él, constantemente peleando en lucha, porque lo que gobierna sobre él es una naturaleza bestial. ¿Y cómo lo evidencias? Tardo para oír. ¿Te vas dando cuenta cómo el Señor te está enseñando la importancia del oído en esta etapa? Si Él no te saca de esta frecuencia, no podemos subir. Anda conmigo a Gálatas 4:28. Gálatas 4:28. Vamos a hacer un repaso entonces. ¿Qué produce el chamá en las personas? ¿Cuál es el objetivo del chamá? Entrar en tu oído, marca tu corazón, te abre el entendimiento y te lleva a un accionar. El oír y el hacer son lo mismo. Amén. Amén. ¿Qué era el tardo para oír? Opera dentro de él un hijo ilegítimo, pero en lo práctico, ¿cómo nos damos cuenta? No obedece, no entra en el proceso, es rebelde, es contumaz, es indómito, no se puede sujetar. ¿Por qué? Porque es un hombre fiero. Amén. Entonces, tenemos ya estas dos tipologías de hijo, Cristo y este hijo ilegítimo, ¿cierto? Ahora leamos esta palabra con ese entendimiento. Dice, hermanos, nosotros como Isaac, ¿qué somos? Hijos de la promesa. Pero como entonces le había nacido un hijo según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu. Por eso es necesario que en este tiempo el Señor te bautice con el Espíritu Santo y el fuego, para que salgas del nacimiento de la carne. Porque el hijo de la carne va a perseguir al que nace del Espíritu. Espíritu Santo y fuego te haga nacer de arriba, te haga nacer de lo alto, de lo celestial. Perseguía al que había nacido del Espíritu. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no te va a heredar el hijo de la esclava con la libre. De manera, hermanos, no somos hijos de la esclava. Repítetelo. No somos hijos de la esclava, somos hijos de promesa. No somos hijos de la esclava. No somos hijos que hayan nacido de carne ni de sangre, sino hijos nacidos de lo alto. Echa fuera a la esclava. Sácala de tu casa. Sácala del ambiente donde estás. Saca ese hijo de esclavitud, porque si no, nunca vas a llegar al tiempo de la herencia. Nunca vas a llegar al tiempo de la manifestación. Por eso te decía que la Escritura decía que algunos no van a gustar la muerte hasta ver al Hijo del Hombre. Porque el Hijo del Hombre está en esta promesa, la manifestación de los hijos de gloria. El esclavo no puede entrar en la casa. Estás teniendo problemas para entrar en la casa, en la comunión. Hay esclavitud. El esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí. Y si el Hijo os libertareis, escúchalo bien, iglesia, si el Hijo te liberta, seréis verdaderamente libres.
Si el Hijo te liberta, seréis verdaderamente libres. El Señor saca los yugos de esclavitud en medio de nosotros. El Hijo completo, el Hijo judíos, el Hijo que completó todo proceso de justicia, que tiene la capacidad de libertar aquello que nosotros no podemos sacar. Hay amargura, clama para que el Señor saque esa esclava de nosotros que ha traído tanto daño a la casa, que ha sacado a los hijos de la comunión. Señor, saca esta esclavitud, saca este yugo, saca estos grilletes de tu casa, sácalo, Señor. Ven con tu ala. La palabra dice que el único que puede comprar al esclavo es el sacerdote. El sacerdote Melquisedec, que tiene justicia. Necesitas que el Señor te compre. Yo sí lo necesito. Necesitas que el Señor te compre. Estás luchando con esclavitudes, drogas, depresión, muerte, pensamientos de suicidio, amargura, queja, murmuración. Necesitas que el Señor te compre. Él pagó el precio. La palabra dice que el sacerdote compra con dinero, pero Él se compró con sí mismo para traer libertad. Pídale al Señor. Clámale al Señor. Clámale al Señor. Señor, esta es mi esclavitud. No la quiero esconder. No la quiero esconder. Esta es mi amargura. Revolotea sobre tu iglesia. Extiende tu ala, Señor, y haznos subir. Haznos subir del abismo. Haznos subir de la sombra de muerte. Haznos subir de Egipto. Haznos subir a esa naturaleza celestial. Ese escainar en medio de nosotros. El nido de polluelos que revolotea en la estación de la muerte. Señor, que no entremos a este tiempo heredando ruinas de atrás. En el nombre de Jesús, que la mirada del Hijo se extienda a lo que hay delante. En el nombre de Jesús.